Nadie en el barrio se atrevía a mirarla directamente a los ojos, no por miedo en el sentido ordinario de la palabra, sino por algo más antiguo, más difícil de nombrar. Carmela Jiménez tenía 58 años y llevaba toda su vida en el mismo barrio de Sacromonte, en Granada, en la misma casa de piedra blanca pegada a la ladera, con las mismas macetas de geranios rojos en la entrada y el mismo olor a romero y a brasas que salía por la ventana abierta. Era curandera, lectora de cartas, consejera de los que no tenían a quién más acudir. La gente venía de lejos a verla, de otros barrios, de otros pueblos, a veces de otras provincias. Venían con sus miedos, con sus enfermedades, con sus secretos. Carmela los escuchaba, les daba lo que podía dar y los mandaba de vuelta al mundo un poco más enteros de lo que habían llegado. Era respetada, era querida. Era de esas personas que sostienen un barrio entero sin que nadie se dé cuenta de cuánto peso cargan. No sabían lo que era capaz de hacer cuando le tocaban lo único que no tenía precio. No sabían lo que significaba despertar en ella algo que llevaba décadas dormido. Estaban a punto de aprenderlo. Junio de 2023. La hija de Carmela se llamaba Nadia. 23 años, bailaora de flamenco. La misma piel morena de su madre y los mismos ojos negros que cuando miraban fijo parecían ver más de lo que debían. Nadia bailaba en un tablao del centro de Granada 3 noches a la semana y los otros días daba clases a niñas del barrio en el pequeño estudio que habían montado entre ella y su madre en la planta baja de la casa. Era la alegría del barrio, era el futuro de su familia. Era todo lo que Carmela había construido durante 58 años, resumido en una sola persona. Una noche de viernes de junio, Nadia salió del tablao a la 1 de la madrugada. Eran 4 hombres, no del barrio, no de Sacromonte, no de ese mundo. 4 hombres de entre 25 y 30 años que habían estado en el tablao esa noche, bebiendo y que la habían seguido cuando salió. La encontraron en un callejón a 3 minutos del local. Lo que pasó en ese callejón duró menos de 20 minutos y destruyó cosas que no se reconstruyen en ningún tiempo. Carmela estaba despierta cuando llegó la llamada del hospital. Las madres siempre están despiertas cuando pasan estas cosas, aunque no sepan por qué. Llegó al hospital en 15 minutos y pasó las siguientes 6 horas, sentada en una silla de plástico, en un pasillo con luz de neón sin moverse, sin llorar, sin decir casi nada. Las vecinas que fueron a acompañarla la encontraron así, y se asustaron más de ese silencio que si hubiera estado gritando. Carmela no estaba ausente, estaba construyendo. La policía tomó declaración. Nadia pudo describir a los 4 con suficiente detalle. 2 de ellos habían pagado con tarjeta en el tablao esa noche, lo que significaba que había nombres. La investigación se abrió, con lo que en teoría era suficiente para avanzar. Pero Granada es una ciudad que parece pequeña cuando importa. Y resultó que uno de los 4 hombres era hijo de un abogado penalista, con 20 años de práctica en los juzgados de la ciudad. Otro era sobrino de un concejal del ayuntamiento. Los otros 2 eran amigos de la universidad de los primeros, sin apellidos especiales pero con el dinero suficiente para que los apellidos de los otros los cubrieran a ellos también. En 3 semanas, el caso empezó a moverse de la manera en que mueven los casos cuando hay dinero y apellidos en el lado equivocado. Las declaraciones de Nadia fueron cuestionadas. Aparecieron testigos que decían que los 4 habían estado en otro lugar esa noche. El abogado del hijo del abogado presentó un recurso cuestionando el procedimiento de identificación. El caso no se archivó, pero se ralentizó hasta convertirse en algo que podía tardar años en resolverse y que con suficiente presión podía terminar en nada. Carmela lo seguía todo. Tenía una prima que trabajaba como auxiliar administrativa en los juzgados y que le contaba lo que podía contarle. Tenía un abogado joven del barrio que llevaba el caso de Nadia sin cobrar, porque era de los que todavía creían que las cosas debían funcionar como se supone que funcionan. Y tenía sus propios medios, los que había cultivado durante décadas, los que la gente del barrio respetaba sin entender del todo. Los 4 hombres se llamaban Marcos Ortega, hijo del abogado penalista.
Rubén Castaño, sobrino del concejal. Iván Soler y Fede Mármol, los dos con dinero de familia y sin otro mérito propio que la suerte de haber nacido donde nacieron. Carmela los estudió durante 2 semanas sin salir apenas de casa. Habló con gente, escuchó, construyó el mapa con la misma paciencia con que había construido todo lo demás en su vida, sin prisa y sin pausa. Luego llamó a su hermano. Rafael Jiménez tenía 54 años y vivía en Málaga desde hacía 20. Había tenido una juventud complicada, de esa que no se cuenta en detalle, pero que deja un tipo específico de conocimiento sobre cómo funciona el mundo cuando se quita la capa de arriba. Ahora tenía un negocio de reformas, una familia, una vida ordenada. Pero era el hermano de Carmela y Nadia era su sobrina, y cuando Carmela llamó y le dijo lo que había pasado y lo que necesitaba, Rafael no preguntó mucho. Dijo que llegaba al día siguiente. Llegó esa misma noche. También llamó a Domingo, un hombre del barrio de 60 años, que había sido como un padre para Nadia desde que el padre real desapareció cuando ella tenía 3 años. Domingo no tenía ninguna habilidad especial ni ningún pasado turbulento. Solo tenía lealtad y tiempo, y la clase de presencia física que hace que la gente calcule 2 veces antes de decir algo que no debe. Y llamó a Pilar, 42 años, prima segunda, que trabajaba en recursos humanos de una empresa mediana en Granada y que tenía acceso a bases de datos y a información que la mayoría de la gente no sabía que existía. 4 personas. Carmela los reunió en su cocina una noche y les explicó lo que sabía y lo que quería hacer. Rafael preguntó cuánto de eso era dentro de la ley. Carmela lo miró y dijo, «Todo lo que sea necesario». Rafael asintió y no preguntó más. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchas más historias como esta esperándote. Ahora continuamos. El primero fue Fede Mármol, porque era el más expuesto, el que menos apellido tenía detrás y el que más necesitaba la protección de los otros para sentirse seguro. Trabajaba en una inmobiliaria en el centro de Granada, vendiendo pisos a turistas y a inversores con dinero. Pilar encontró en 2 días que la inmobiliaria donde trabajaba Fede tenía contratos con varias empresas públicas municipales para la gestión de patrimonio de la ciudad. Contratos que pasaban por el departamento de contratación del ayuntamiento. El mismo ayuntamiento donde trabajaba el tío de Rubén Castaño, el concejal. Pilar documentó la relación, los contratos, las fechas, los importes. No era ilegal en sí mismo, pero era lo suficientemente irregular como para ser incómodo si llegaba a los periódicos. Carmela mandó esa documentación al correo profesional de Fede Mármol un lunes por la mañana, con un solo mensaje adjunto. Sé lo que hiciste en ese callejón. Esto es solo lo primero. Fede Mármol no fue a trabajar ese día. El segundo fue Iván Soler. Iván vivía de una renta familiar y pasaba el tiempo entre el gimnasio, los bares y un piso en el Albaicín que sus padres le pagaban. Rafael lo siguió durante 4 días. Iván tenía una novia que no sabía nada de lo que había pasado en ese callejón, porque Iván era de los que compartimentan la vida con una facilidad que solo da la costumbre de no rendir cuentas. Rafael se presentó en el gimnasio un jueves por la mañana, cuando Iván salía solo al aparcamiento. No hubo conversación larga. Rafael era un hombre de 54 años, con las manos de alguien que ha reformado casas durante 20 años y con los ojos de alguien que ha visto cosas que preferiría no haber visto. Le dijo a Iván quién era. Le dijo de quién era familia. Le dijo que sabía exactamente lo que había hecho y que lo que pasara a continuación dependía de lo que Iván decidiera hacer en las próximas 48 horas. Iván intentó hacerse el duro durante aproximadamente el tiempo que tardó en mirar los ojos de Rafael correctamente. Luego dejó de intentarlo. Rubén Castaño fue el tercero y requirió más trabajo porque Rubén tenía el escudo del tío concejal y lo sabía, y se movía con esa confianza específica que da saber que hay alguien con poder dispuesto a limpiar lo que uno ensucie. Pilar tardó una semana en construir lo que necesitaban. Encontró que el concejal, tío de Rubén, había estado implicado 3 años antes en una adjudicación de obras municipales
que había beneficiado a una empresa donde tenía participación indirecta a través de un familiar. El expediente existía en los archivos municipales, pero nunca había llegado a ningún sitio, porque las personas adecuadas habían decidido que no llegara. Pilar copió todo lo que pudo copiar dentro de sus posibilidades. Carmela mandó al concejal una carta en papel, sin remite, con una copia del expediente y una nota manuscrita que decía únicamente: su sobrino estuvo en el callejón de la calle Elvira la noche del 8 de junio. Esto es lo que yo sé sobre usted. Imagine lo que puedo hacer con ambas cosas. El concejal llamó a su sobrino esa misma tarde. La conversación duró 20 minutos y al final de ella Rubén Castaño tenía la cara de quien acaba de entender que el paraguas que creía tener encima tiene más agujeros de los que pensaba. Marcos Ortega fue el último y el más difícil, porque Marcos era el hijo del abogado penalista, y el abogado penalista era un hombre que llevaba 20 años construyendo muros legales alrededor de su familia y sabía exactamente cómo funcionaba cada grieta del sistema. Marcos se movía con una protección real, no solo dinero sino conocimiento, y eso lo hacía diferente de los otros tres. Carmela lo dejó para cuando los otros tres ya estuvieran desestabilizados, porque quería que Marcos supiera que sus amigos habían caído uno a uno antes de que le llegara el turno. Esperó 3 semanas. Durante ese tiempo, Domingo se dedicó a hacer algo que parecía simple, pero que requería paciencia y constancia: aparecer. Aparecer en los mismos sitios que Marcos sin hacer nada, sin decir nada, sin amenazar. Solo estar ahí. En el bar donde Marcos desayunaba, en el aparcamiento donde dejaba el coche, en la calle por donde volvía a casa por las noches. Domingo era invisible de la manera en que son invisibles los hombres mayores en los espacios públicos. Nadie lo miraba, nadie lo recordaba, pero Marcos empezó a verlo. Empezó a reconocer la cara. Empezó a entender que esa cara aparecía demasiado. Empezó a dormir menos. Cuando Carmela finalmente fue a ver al padre, al abogado, lo hizo de una manera que el hombre no esperaba. No fue a su despacho ni a su casa. Fue a la parroquia donde el abogado iba a misa los domingos, porque Pilar había encontrado eso también, que era uno de esos hombres que construyen una imagen pública de respetabilidad religiosa que contrasta de manera interesante con lo que hacen el resto de la semana. Carmela llegó a la misa, se sentó 3 filas detrás de él, y cuando terminó la liturgia y la gente empezó a salir, se puso a su lado en el pasillo de la iglesia y caminó junto a él hacia la puerta, como si fueran conocidos de toda la vida. El abogado la miró sin reconocerla. Carmela le dijo su nombre, le dijo el nombre de su hija, le dijo el nombre de su hijo. El abogado se paró. Carmela siguió caminando hacia la puerta, y antes de salir se giró y le dijo en voz baja, con la misma calma con que había dicho todo lo demás durante semanas: tengo lo suficiente para destruir a su hijo y lo suficiente para hacer que lo que rodea a su familia sea muy incómodo durante mucho tiempo. No quiero dinero, no quiero negociar. Quiero que usted retire los recursos que ha presentado en el caso de mi hija y que deje de interferir en la investigación. Si no lo hace, lo que tengo sale esta semana. Y añadió una cosa más, dicha todavía más bajo, casi como si fuera para ella misma. Y si me pasa algo a mí o a mi hija o a cualquier persona de mi familia, hay 3 personas más que tienen todo lo que yo tengo, con instrucciones de usarlo sin esperar. El abogado se quedó en la puerta de la iglesia con la luz del domingo cayéndole encima, y una expresión que Carmela no había visto nunca en un hombre de ese tipo. La expresión de quien acaba de entender que ha subestimado a alguien de una manera que no tiene arreglo fácil. Lo que siguió no fue rápido ni perfecto. La justicia española en estos casos nunca es ninguna de las dos cosas. Pero los recursos que habían paralizado la investigación fueron retirados en el plazo de 2 semanas. Los testigos falsos que habían aparecido se retractaron de sus declaraciones de manera silenciosa y sin explicación pública. El caso volvió a moverse. 4 meses después de la noche del callejón, los 4 hombres fueron formalmente imputados. El juicio tardó otro año en llegar, pero llegó, y cuando llegó no había muros legales suficientes para tapiar lo que había pasado en ese callejón,
porque las pruebas estaban donde siempre habían estado y ahora nadie las estaba bloqueando. Marcos Ortega, Rubén Castaño, Iván Soler y Fede Mármol recibieron condenas de entre 6 y 8 años. El abogado penalista no llevó la defensa de su propio hijo. Dijo que había un conflicto de interés. Nadie en los juzgados de Granada le preguntó demasiado por qué. El concejal no se presentó a la reelección ese otoño. Fede Mármol perdió su trabajo en la inmobiliaria. Iván Soler se mudó de Granada antes del juicio y no volvió. Nadia tardó tiempo en volver a bailar, más del que ella quería, y menos del que la gente esperaba porque Nadia tenía la misma cosa dentro que su madre, esa cosa que no tiene nombre exacto, pero que hace que la gente se levante cuando el mundo le ha dado razones suficientes para no hacerlo. Volvió al tablao una noche de marzo, casi 9 meses después. Carmela estaba en la primera fila. No dijo nada cuando Nadia salió al escenario. No hizo falta. Las madres y las hijas a veces se dicen las cosas más importantes sin usar ninguna palabra. En el barrio de Sacromonte, la gente siguió yendo a ver a Carmela con sus miedos y sus enfermedades y sus secretos. Carmela siguió escuchando y dando lo que podía dar y mandando a la gente de vuelta al mundo un poco más entera. Nunca habló de lo que había hecho, no porque tuviera miedo ni porque se arrepintiera, sino porque algunas cosas no necesitan ser contadas para ser reales. Existen aunque nadie las nombre, pesan aunque nadie las vea. Y la gente del barrio, que conocía a Carmela desde hacía décadas, notó algo diferente en ella después de todo aquello. No era tristeza ni era alivio, ni era ninguna de las cosas que uno esperaría. Era algo más parecido a la quietud de quien ha cumplido con algo que estaba pendiente desde hace mucho tiempo. La quietud de quien miró al mundo directamente a los ojos, y el mundo fue el primero en apartar la vista. Nadie en el barrio se atrevía a mirarla directamente a los ojos. Ahora sabían por qué.